Para todos los seres humanos es impresionante cómo el cáncer constituye una de las enfermedades más atemorizantes. Y es lógico, porque es impredecible, no sabemos cuándo de repente, si hemos vivido toda una vida comiendo mal, porque de repente a los 50 o 40 o 30 nos da cáncer. Esas son cosas que nunca hemos podido saber. Pero hay cosas que hoy en día quisiéramos hablar, que es lo más importante en este tema de hoy, que vamos a hablarlo por partes inclusive. Y en esta primera parte vamos a hablar de la prevención, algo que yo siento que la medicina debería aumentar, prevenir, no tanto tratar de curar enfermedades, más bien prevenir que esas enfermedades puedan atacarnos en un momento dado. Porque, ¿por qué si yo he vivido toda la vida comiendo mal, de repente hoy me dio el cáncer? Probablemente ahí hubo una confluencia de cosas, como en el universo que confluyen los astros. En el caso, por ejemplo, de nosotros, hay que tomar en cuenta no solo la parte física, sino también la parte mental, esa parte de nuestros sentimientos, que muchas veces son los que disparan que ese sistema inmunológico que siempre ha funcionado bien, deje de funcionar en un momento dado y empecemos con enfermedades graves, como por ejemplo esto que vamos a hablar hoy básicamente, que es el cáncer. Cada vez nos llegan más conocimientos de la neurociencia, es nuestra aliada, que nos explica cómo los cambios alimenticios, los cambios en nuestro estado de ánimo, el estrés crónico al que estamos sometidos lamentablemente en muchas partes del mundo, creo que en todas partes, hacen que nuestro sistema inmunológico, nuestra energía, nuestra fuerza creativa disminuya. ¿Y por qué básicamente vamos a hablar de eso hoy? Porque se ha comprobado que la alimentación es el factor número uno que va a incidir ya sea en nuestra salud o nuestra enfermedad. Ahora, ¿qué hace eso? Ya sabemos hoy en día que tenemos una gran cantidad de aliados, unos empleados que no piden sueldo, que no piden días de asueto, que no piden nada, sino simplemente comida. Pero esa comida generalmente no se la damos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente creemos que esas bacterias probióticas, esa microbiota, como lo llama hoy en día la neurociencia, va a comer cualquier cosa de la basura que nosotros consumimos como alimentos chatarra, como alimentos pésimos. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos, Gladys? ¿Cuáles son esos alimentos que tú crees que debemos darle a esas bacterias? La leche, ¿será? Sí, que eso no sirve. El queso, Menos. las harinas. Uy, te engordan. Ay, y un dulcito de vez en cuando. Te mata porque te da diabetes. Aceite para hacer mis tajaditas. Sí, muy bueno, buenísimo. Vas a tener un problema hepático rápido. Los refrescos. Bueno, ahí sí es verdad que terminas rapidísimo, porque además te haces adicto. Ya vete Y contigo. entonces, ¿qué podemos comer? Ah, ¿qué debemos? No que podemos, ¿qué debemos comer para darle alimento a esos aliados que nos trabajan todo el santo día y toda la noche? Celulosa, fibra. Eso solamente se encuentra en el reino vegetal. No hay, en esta mosquita que me está dando vueltas, no tiene ni un pedacito que tenga una fibra. ¿Por qué? Porque el reino animal está constituido de proteínas básicamente. Entonces, ¿dónde vamos a conseguir la celulosa, la fibra? En los vegetales, en los frutos, en todos esos nutrientes que inclusive hoy están empobrecidos también, porque las tierras están empobrecidas. Pero bueno, es mejor por lo menos darles algo que no darles nada. Así que empecemos por, en segundo lugar,
pensar que también esos pobres empleados, esas bacterias probióticas, esa microbiota, como la llama la neurociencia, necesita techo. Ese techo, ese hogar, lo llamamos colon. Pero ese colon, lamentablemente, está la mayoría de las veces lleno de desperdicios, de restos que se producen de nuestras comidas esas que tú acabas de nombrar y que no sirven sino para acidificar ese medio interno del colon y por lo tanto impedir la buena reproducción de esas bacterias. Porque es que tenemos básicamente millones de bacterias, por eso se llama microbiota, pero una gran cantidad de ellos solo se alimentan de, como les digo, fibras vegetales, de celulosa, pero la otra gran cantidad de eso que tú acabas de nombrar, eso que a ti te vuelve loca, esas otras bacterias, ellas sí reciben eso, porque en ese plato de comida donde tú comes quizás un pedacito de tajada de plátano frita, cuando con mucho. Arrocito blanco, con arrocito blanco. Una chuletica. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Caraotas. Ajá, guisadas con un cubito. Un bistec, ay, qué rico. Etcétera, etcétera. Bueno, fíjense, las bacterias que solo comen celulosa, fibra, reciben un poquitico. Y las otras reciben los refrescos, reciben esos panes blancos, esas pocotones de harina que ocupan mucho espacio en ese colon y por eso inclusive deforman el colon, porque la primera enfermedad que se va a producir con esa alimentación se llama colon irritable. ¿Por qué? Porque el colon se irrita, se inflama y esa colon irritable puede ser colon perezoso, colon poroso, el nombre que le quieras dar. Pero ese colon va a permitir inclusive, eso es una de las cosas más graves, que pasen sustancias de esas heces, de esos alimentos mal procesados, que son los que van a producir las alergias. Esas sustancias pueden pasar al interior de nuestro organismo, a nuestra sangre. Por eso las alergias no se van a curar nunca con cremas, ni con spray, ni con cualquier otra cosa. Solo se van a curar limpiando el colon, curando el colon, para que esas bacterias probióticas, esa microbiota, puedan hacer su trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simple y llanamente, evacuando la igual cantidad de veces que comemos, que lamentablemente tenemos el récord de personas que pasan hasta 25 días sin evacuar. Ustedes se pueden imaginar, yo prefiero cerrar los ojos para no imaginármelo, cómo estará ese colon de deformado, de débil, de poroso, cómo estará ese organismo. Tienen que inclusive hospitalizarse para hacerle los lavados y cómo queda ese colon después de esos lavados. Horrible. Porque acuérdense que eso arrastra todo. Llámese las pocas bacterias que todavía puedan haber de las que necesitan la celulosa y el millonón de las otras. Todo eso va a salir con esos lavados que hay que hacerle a esos pacientes. Así que, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que ustedes son los que pueden decidir si van a tener o no todas estas enfermedades que se producen por esta constipación, como la llaman, con este estreñimiento bestial. Esas enfermedades son las más normales del mundo hoy en día. Todo lo que es problemas digestivos, todo lo que es los cánceres de intestino, de estómago, todo lo que es dolor de cabeza, los problemas respiratorios, todas esas gripes frecuentes y recurrentes, las artritis, los problemas de arterias tapadas, todo eso es la tensión alta, que es la obesidad, la diabetes, todas esas enfermedades que son tan comunes para nosotros hoy en día, no deberían existir si esas bacterias probióticas tuvieran un sitio donde procrearse y nosotros evacuáramos todos los días, varias veces, para dejarles libre su hogar. Porque, no, como les digo, no cobran sueldo, no cobran días libres, pero tampoco les vamos a dar comida. Total, total. Así que, con esto les quiero decir que sigan con nosotros porque en estos diferentes videos que les vamos a presentar, vamos a ir hablando de
todo lo que se puede hacer desde el naturismo para que ustedes puedan usar las plantas medicinales, los tratamientos que nos enseñó el doctor Keshava Bhatt hace muchos años atrás y que son lo que nos ha permitido a nosotros llegar, por ejemplo, yo llegué a 77 años desahuciada desde hace 40 y todavía estoy aquí hablando como una loca. O sea, eso quiere decir que hubo un cambio en mi vida que valió la pena. Entonces, síganos y seguiremos hablando de todas estas cosas que pueden prevenir todos los tipos de enfermedades, incluyendo los diferentes tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque vamos a poder establecer un aumento en sustancias que se producen dentro de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos sustancias como la quimiotripsina, por ejemplo, que todos los días del mundo está produciéndose para eliminar las células malignas que se producen todos los días del mundo en nuestro cuerpo. Pero ¿por qué en un momento dado esa quimiotripsina ya no se produce o no es suficiente y ganan las células malignas la batalla? Porque simple y llanamente estamos cada vez con una menor capacidad de digerir, de sacar las células malas, de hacer una serie de hábitos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes hacen ejercicios? ¿Cuántos de ustedes nadan? ¿Cuántos de ustedes suben al Ávila? Probablemente pocos. Eso es una de las cosas indispensables, meditar, caminar descalzo, estar en condiciones de poder, la otra parte que ni siquiera hemos hablado, del estrés crónico. Ese estrés crónico nos impide estar en buenas condiciones mentales, no nos podemos concentrar, no podemos poner atención a nada, no tenemos un buen estado de ánimo, todo el mundo está con un que provoca no hablarles por lo tóxico que están, como digo yo, bueno, Satanás. Entonces, todo eso lo vamos a seguir viendo a lo largo de estos videos que vamos a presentarles. Así que pongan atención y empiecen a practicar. Y esperamos sus comentarios.